Buenos días, buenas tardes con todos, estimados defensores públicos y autoridades. Me siento honrada de dirigirme hacia ustedes, aquí casa adentro, con las personas que nos conocemos. Si no, pues me presento y estoy a sus órdenes en la coordinación de víctimas de Pichincha. Yo voy a hablar sobre el tema de defensa de las víctimas en casos de exceso del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En primer lugar, es importante retomar los elementos que hemos conversado sobre los excesos de esta fuerza, que yo veo que ya los hemos... perdón, tal vez tienen uno que le puedo mover. Aló, ya. Y debemos retomar esto porque yo estoy de acuerdo con lo que mencionó el doctor que me antecedió en la palabra. Para la judicialización de este tipo de casos necesitamos nosotros, valga la redundancia, iniciar desde un comienzo. ¿Por qué razón? Porque desde ese punto es que nosotros vamos a elaborar los peritajes requeridos y necesarios para determinar si hubo exceso en el uso de la fuerza o si estamos hablando de otros tipos penales, que son muy diferentes y son asociados a graves violaciones de derechos humanos. Ustedes deben tener presente que en la defensa de víctimas, en este tema, en el uso legítimo de la fuerza, necesariamente debemos contar con conocimientos técnicos en materia de derechos humanos. Porque los delitos, si no es exceso de uso de la fuerza, va a ser ejecución extrajudicial, va a ser tortura, etcétera, y todos esos tienen un marco normativo internacional. Entonces, necesariamente vamos a tener que primero identificar de qué se trata la situación, cómo sucedió y posteriormente ver en qué suelo estamos pisando para la defensa de esa víctima. Entonces, retomando un poco, el uso legítimo es excepcional, de última ratio y diferenciado. Y vuelvo a lo que mencionó el doctor Efren Guerrero en la mañana. Tiene que ser diferenciado, cada caso es diferente. Ahí necesariamente debemos nosotros insertarnos en el expediente y ver específicamente qué pasó. No es lo mismo una detención en una manifestación social de una persona armada, por ejemplo, que, voy a poner otro ejemplo, un estudiante no armado, tal vez participando en la manifestación, pero que no representa un peligro per se para otra persona. No podemos hablar que las dos cosas son el mismo caso. Aquí tenemos, en medida de lo posible, la aplicación de negociación y verbalización. Tenemos, por otro lado, la razonabilidad, que se refiere a prevenir, defender, proteger y controlar. Estos son los verbos de la razonabilidad. Nosotros vamos a prevenir a una situación, a detener a una persona que sea una amenaza para otra persona u otros, proteger los bienes jurídicos, la vida, la integridad de la propiedad privada, y el control, ¿no? Y ojo con esta palabra neutralizar. Si una persona ya está neutralizada, es decir, por ejemplo, ahí está el dibujito, ¿no? Si ya está neutralizado, ¿qué sucedería si uno de esos policías saca una pistola y le dispara? Eso no va a ser la aplicación de un uso legítimo de la fuerza, y ya vamos a ver la diferencia. Es más, ni siquiera va a ser exceso en el uso de la fuerza. Si es que le mata, va a ser una ejecución extrajudicial, que tenemos un sujeto activo, que es el policía, y obviamente la pena privativa de libertad sube hasta 26 años, si mal no recuerdo, en el Código Penal. Tenemos fuerza potencial e intencionalmente letal en sentido restrictivo. Es verdad que el derecho a la vida no es absoluto. Yo concuerdo igual con las intervenciones que escuché previamente. Los derechos humanos deberían considerarse como un aliado estratégico del uso legítimo de la fuerza, más no como un enemigo. Evidentemente, el derecho a la vida no es absoluto, y así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, digamos, el órgano máximo en derechos humanos lo ha dicho. Y aquí pues tenemos que vamos a utilizar la fuerza letal para defensa propia de otras personas, evitar la comisión de un delito, si hay una amenaza de un riesgo inminente y de alto peligro, impedir la evasión o la fuga de una persona, normalmente en centros de privación de libertad. Tenemos peligro inminente de muerte o lesiones graves, no peligro inminente de que me robe el carro o peligro inminente de que me va a robar el celular, sino que yo puedo usar la fuerza letal cuando, por ejemplo, hay un peligro de muerte de otra persona o de mí misma o lesiones graves.
Entonces aquí tenemos que el uso indebido de esto acarrea sanciones administrativas y penales de las que hubiera lugar. Es decir, si es que esto no se sigue, que además esto es de la normativa y compagina, la normativa nacional e internacional están adecuadamente articuladas. Si es que ustedes lo revisan, pues no hay una enemistad, como en realidad tal vez en una cultura jurídica de alguna manera lo hemos ido formando, no existe tal enemistad. Entonces vamos a ver, si es que esto no se cumple, y cuando nosotros defendemos a una víctima, tenemos que revisar esto. Si es que esto no se cumplió, ya tenemos un suelo de defensa para esa víctima. Tenemos los principios. Aquí están los principios señalados en la ley y aquí al lado están los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes pueden ver que están íntimamente relacionados. Tenemos en la ley legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad, precaución, humanidad, no discriminación y rendición de cuentas, que ya lo hemos visto en la mañana. Creo que no debemos reforzar tal vez un poco lo de la discriminación. La discriminación básicamente se refiere a yo tengo una motivación discriminatoria contra otra persona. Por ejemplo, discriminación en razón de género, de edad, enfermedad catastrófica, que a lo cual la persona no necesariamente se encuentra incluida o no. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo un poco patético, pero es para un poco explicar esto. ¿Qué pasa si yo, Policía Nacional, voy a una marcha LGBTI, pues, y me pongo a disparar, porque a mí me pareció es una amenaza? Evidentemente hay un motivo discriminatorio que se irá viendo a lo posterior. ¿Cuál es ese motivo? La diversidad sexogenérica de las personas que están participando en esa marcha. Asimismo, puedo tener una discriminación de índole política, de decisión política, religiosa, etcétera. Y tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo mismo, ¿no? Finalidad legítima, absoluta necesidad, que es verificar los medios disponibles menos lesivos, y la proporcionalidad, es decir, el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido. O sea, no significa que si es que la persona tiene una pistola, yo también saco una pistola, y él tiene un tanque, y yo también voy a sacar un tanque. No es tanto eso, la proporcionalidad más bien se refiere a qué debo hacer yo o qué elemento debo utilizar para neutralizarle. Ese es mi objetivo. No es hacerle el mismo daño que él me quiere hacer a mí. Probablemente a mí él me quiera matar, pero yo lo que tengo que hacer como Policía Nacional o como miembro de fuerzas de seguridad es neutralizarle y ponerle a orden de autoridad competente. Esa es mi labor. Aquí tenemos un ejemplo un poco gráfico para comentar esto, ¿no? Por ejemplo, en el numeral 1, en el principio, está una persona neutralizada. Es decir, yo no tengo acá ya que usar fuerza, no tengo que usar gas lacrimógeno, bombas, está neutralizado y ese es mi deber. En el segundo, por ejemplo, está neutralizado. ¿Qué sucede si ese policía dispara? Y dispara con la persona con las manos arriba, sin armas ya, se supone, y de espaldas. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Eso no puede ser un uso racional de la fuerza. En el 3, igualmente está neutralizada. ¿Qué sucede si disparan? Vamos a otro tema, pisamos otro suelo. Entonces, para determinar la proporcionalidad, se debe evaluar la gravedad de la situación, la intensidad o la peligrosidad de la amenaza, la forma de proceder del individuo, porque habrá individuos también que son sumamente violentos, que van a sacar un montón de armas y cosas, y obviamente uno tiene que responder para neutralizar. Es decir, si claro, está tremendamente armado y está amenazando a otra persona, es obvio que no voy a usar primero la verbalización, porque probablemente lo que suceda con eso es que la persona se ponga más violenta, más intimidante, etc. Y bueno, y también tenemos que ver los medios que disponga el funcionario. La idea es reducir al mínimo los daños que puedan causarse a mí, a la persona que yo estoy neutralizando y a los que están alrededor. Es decir, si yo voy a lanzar una bomba lacrimógena, considerando que tal vez tengo otros métodos, y poniendo ejemplos, ¿no? Qué sé yo, hay niños alrededor, a veces en manifestaciones hay niños también, hay menores de edad. O sea, yo tengo que pensar en cómo puedo yo reducir el daño lo más posible frente a esta situación concreta. Aquí tenemos los niveles de uso de la fuerza, que los hemos conversado un poco, es presencia, verbalización, control físico, técnicas defensivas menos letales, las potencialmente letales y las intencionalmente letales. Aquí hay algo que aclarar y sí sería importante mencionarlo, yo lo he escuchado mucho. No significa que yo tengo que ir 1, 2, 3, 4 y en orden. Eso no es así. Yo tengo que adaptar estas a la situación.
¿Qué sucede si es que una persona digamos, violenta, extrema, que estaba poniendo en peligro la vida de otra persona, yo intencionalmente utilizo la fuerza letal, intencionalmente lo hago? Evidentemente debe haber, al menos como mencionaba el doctor Guerrero, un parte policial que me explique yo por qué utilicé eso, qué fue lo que sucedió, un informe, etcétera, pero yo me puedo saltar directamente al último. O sea, si yo utilizo la verbalización ahí, sería pues absurdo, y es justamente este tipo de capacitación muy técnica, muy específica, y más que todo como del momento que debe tener un agente que utiliza un arma, ¿no? El nivel de uso de la fuerza dependerá de la situación y puede iniciarse en cualquier nivel, incrementarse o reducirse paulatinamente o repentinamente según el grado de agresión. Entonces, todo esto, y como bien mencionaba el anterior ponente, se va a ver en peritajes. Es decir, la víctima a mí me puede decir una cosa, el policía evidentemente me va a decir otra cosa. Hay peritajes. Hay un caso que es el caso Ayol, que fue aquí judicializado en materia de tortura. Finalmente, pues bueno, no terminó muy bien, pero en términos generales les comento que se hicieron peritajes de uso progresivo de la fuerza. Ese es el tema, ¿no? En el listado del Consejo de la Judicatura de los peritajes no hay peritos especializados en derechos humanos y uso progresivo y legítimo de la fuerza. Eso no tenemos. Lamentablemente hay que buscar externos, o bueno, entre sí y que no, lamentablemente, porque en realidad en estas investigaciones lo ideal y lo que nos indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que deberemos tener un grupo de peritos civiles, porque aquí estamos investigando a la policía o a los militares y la gran mayoría de los peritos pertenecen a estos grupos, digamos, de seguridad del Estado. Entonces resulta en una contradicción normativa. Ahora, es importante determinar esto. Para determinar esta situación, el fiscal o la fiscal debe basarse en un peritaje. Es decir, no podemos nosotros continuar. ¿Qué sucede si en defensa de una víctima a ustedes les imponen, no, es extralimitación, es extralimitación? No, señor fiscal, yo necesito un peritaje en uso progresivo de la fuerza, que es lo correcto y lo que nos mandan los estándares internacionales de derechos humanos. Cuando hay excesos, por ejemplo, reuniones, manifestaciones o protestas, ojo con esto, pacíficas. Cuando son pacíficas, está prohibida la dispersión como mecanismo de gestión de esa manifestación. Es decir, si yo tengo una manifestación grande, mi deber como policía nacional es revisar que todo vaya en orden, que se ejerce el derecho de manifestarse, porque eso es un derecho humano y además es un derecho constitucional. Y mientras sea pacífica, pues direccionar la manifestación. Obviamente, si es que existe una amenaza, ahí sí se pueden utilizar mecanismos de dispersión, pero si no, se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión, a la protesta social, etc. En los centros de privación de libertad, los primeros llamados son los guías penitenciarios y, digamos, subsidiariamente, la Policía Nacional. Entonces ahí también hay que ser un poco claros. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso del Turi, que fue bastante conocido en Azuay. Ahí, por ejemplo, sí hubo, digamos, un levantamiento de los presos, ya estaban neutralizados y hay videos donde la policía les obliga a desnudarse, ya neutralizados, les lanza agua y les electrocuta. Entonces, eso no puede ser de ninguna manera un uso legítimo de la fuerza, por más centro de privación de libertad que sea, porque están neutralizados. A civiles, manifestantes, estudiantes, miembros de ONGs que no representan amenaza, a las detenciones que no requieran fuerza, también la idea es detener a una persona, no agredirle ni hacerle daño, y en todo caso en que se neutraliza la posible amenaza. Hay derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y que nosotros tenemos que actuar conforme a derecho, ¿no? Son derechos humanos y derechos constitucionales. La libertad de expresión tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión en la cual yo tengo derecho a recibir información, la que yo quiera y de la fuente que yo quiera, y tiene otra dimensión en la cual tengo derecho a socializar la información, hecha por mí, hecha por otra persona o como yo lo quiera. Entonces, con esa doble dimensión tenemos articuladamente el derecho a reunirse, porque evidentemente el ejercicio de este derecho se hace en conjunto, en comunidad. Tenemos derecho a opinar y expresar los pensamientos libremente, a asociarse, reunirse y manifestarse de manera voluntaria.
Tenemos formas de organización de la sociedad, ojo con esto, la soberanía popular y la autodeterminación. ¿Qué significa eso? Yo me puedo reunir y tengo derecho a hacerlo con una comunidad, con mis amigos, con mis colegas, etcétera, porque es un ejercicio de autodeterminación y dentro del marco de esa autodeterminación tengo derecho a incidir en las decisiones políticas o de orden social, porque esa es la base de una sociedad democrática. La base de una sociedad democrática es justamente la libertad de expresión. Esto es muy importante tal vez considerarlo porque cuando nosotros empezamos a reprimir manifestaciones, etcétera, sí hay doctrina, jurisprudencia, casos y la misma historia nos dice que en la represión de la libertad de expresión es la represión de una sociedad democrática. Entonces, si nosotros penalizamos todo esto, estamos atacando a ese ejercicio de una sociedad democrática. Tenemos derecho a la resistencia, que muchas veces se entiende como yo me voy a resistir a que me aguanto esto. Disculpen que lo diga así en palabras coloquiales, pero no es eso. El derecho a la resistencia es el derecho de oponerse. Es decir, por ejemplo, a mí en mi empresa no me pagan el sueldo y yo tengo derecho a la resistencia, tengo derecho a sentarme afuera con mis colegas hasta que me paguen. Y ese es un derecho humano. Es básicamente la resistencia, y si mal no recuerdo, está en el 96 u 86 de la Constitución, y el derecho a la protesta social, que bueno, un poco conjuga todo esto. La Convención Americana sobre Derechos Humanos nos dice expresamente, se reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas. La misma Corte nos dice eso, y la Convención, por ejemplo, Americana sobre Derechos Humanos, y por eso es que yo retomo, nosotros debemos juntar el estudio de los derechos humanos con el uso de la fuerza pública, porque buscamos los mismos objetivos. Entonces, obviamente es sin armas. Jamás se va a señalar, digamos, que un policía se defienda de una persona sin armas o no pueda defenderse, que sea criminalizado por ejercer su labor. Esa no es la idea, pero la idea también es poder ejercer estos derechos tan básicos del ser humano y en comunidad como la reunión pacífica. Y si ustedes se fijan en el artículo 16, numeral 3, nos dice: lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún la privación del ejercicio de asociación por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Qué significa eso? Ningún derecho es absoluto. Nosotros sí podemos, digamos, legislar sobre estos derechos dentro del marco de una sociedad pacífica. Aquí tenemos un poco las restricciones que deben ser razonables, recordar el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad, porque si no tenemos estos principios sobre la base, vamos a hablar que es algo arbitrario, ¿no? Es una restricción arbitraria. El ejercicio del derecho será la regla y la restricción es la excepción y no viceversa. A mí me llamaba mucho la atención lo que mencionaban previamente, el número de estados de excepción que hemos tenido, por ejemplo. Y es justamente en los estados de excepción en donde se restringen estos derechos. Entonces, ahí tenemos un poco para analizar, revisar. Toda restricción debe poseer un fundamento jurídico y debe ser necesario en la sociedad democrática que no afecte el pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras. Todo debe someterse a un examen judicial independiente, imparcial e inmediato, y no se puede considerar el derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público. Nosotros tenemos ya que cambiar un poco una perspectiva que existe actualmente, como las manifestaciones son negativas. En realidad, de hecho, muchos derechos se han conquistado a través de las manifestaciones, obviamente en el marco de lo pacífico y de lo democrático, eso sí, pero es un derecho humano y hay que tener cuidado con el efecto penalizador, que a mí ya me dé miedo salir a protestar, porque me van a meter preso, porque van a decir que yo me fui en contra del policía, cuando no, cuando en general eso es mi derecho. Entonces hay que encontrar como este equilibrio. ¿Qué sucede cuando hay exceso en el uso legítimo de la fuerza? Vamos a caer en uno de estos. Yo he revisado un poco jurisprudencia y es, digamos, los 4 tipos penales en los que se podría caer. No sé si hay alguno otro, pues ahí lo comentamos. Primerito, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Ese es como la contraparte del uso progresivo legítimo de la fuerza. Entonces tenemos el sujeto activo calificado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Seguridad Penitenciaria. Nadie más puede cometer este delito, solo ellos. Que se extralimiten la ejecución de un acto de servicio.
no que esté en su casa haciendo otra cosa, que esté durmiendo y de pronto me levanté y saqué mi pistola y me fui donde el vecino y le maté, en un acto de servicio. Es decir, estoy uniformado y ejerciendo mi labor de seguridad ciudadana, nacional, etcétera, sin observar, o sea, dentro de ese marco, sin observar el uso progresivo de la fuerza en los casos que debo utilizarla. Es un tipo penal sumamente particular y para nosotros determinar que esto existe es a través de peritajes, no a través del ojo de uno o del ojo del otro. Entonces aquí, bueno, tenemos ya la sanción, inclusive tenemos la consecuencia de la inobservancia de ese uso progresivo, produce la muerte de una persona y nos sube la pena a 10 años. Aquí hay que diferenciar con la ejecución extrajudicial, porque la ejecución extrajudicial es, o sea, la diferencia es muy pequeña, es una línea casi invisible. El funcionario público, agente del Estado que de manera deliberada en el desempeño de su cargo, bueno, le prive de la vida a alguien a través de sí mismo o de terceros. Básicamente es eso. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Básicamente el verbo ejecución extrajudicial, manera deliberada. O sea, no hubo ningún contexto en el cual yo tuve que neutralizar a la persona. No existió. Yo de manera deliberada lo hice. En cambio, en el primer artículo, extralimitación, tenemos todo un marco y un contexto en el cual yo debí usar la fuerza y producto de eso o no observé los principios, los niveles de uso de la fuerza, etcétera, y sucedió la muerte de una persona. Entonces, esto es importante aclararlo. Inclusive ejecuciones extrajudiciales puede suceder de manera individual, puede haber todo un contexto histórico, lo tenemos en Chile, en Argentina, aquí mismo en Ecuador tenemos contextos históricos previos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, arbitrarias, sin ningún otro contexto o tal vez con alguna motivación política, religiosa, discriminatoria, etc. Tenemos tortura. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Aquí tenemos la persona que inflige u ordene infligir daño a otro, grave dolor, sufrimiento, grave, ojo. Esto ya, bueno, nos meteremos a otro tema, pero la tortura es de un nivel alto de sufrimiento, es el más alto, ya sea de naturaleza física o psíquica o las dos. Hay también métodos de tortura psicológicos que se pueden demostrar a través de un peritaje psicológico, especializado obviamente, y que tenga cualquier finalidad. Y aquí tenemos en el numeral 2 la persona que lo cometa si es funcionario o funcionaria y está en ejercicio de funciones públicas. Entonces, regreso al caso al que de inicio les comentaba, el caso Ayol. Un chico detenido en una avenida, en el Colegio Mejía, me parece, llevado a la UPC de la Basílica, está neutralizado. No era el lugar donde tenían que haberlo llevado, no lo llevaron a una autoridad competente, hasta ahí tenemos detención ilegal y arbitraria, ya no es uso progresivo de la fuerza, chico está neutralizado en la UPC le vendan los ojos, le hacen hacer ejercicios extenuantes, después le golpean, se queda inconsciente, le lanzan gas. O sea, estamos pasando a tortura. Ya no estamos hablando de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, porque ¿qué acto de servicio es? Si yo ni siquiera lo llevé a una autoridad competente. Es más, habría que demostrar que ese chico de alguna manera demostraba una amenaza, o por qué lo estoy deteniendo, exactamente qué estaba haciendo. Entonces, eso hay que irlo descubriendo en la investigación. Y finalmente tenemos la privación ilegal de libertad, que muchas veces está asociada con la tortura, y se refiere a la privación ilegal de una persona, tal como por ejemplo el caso que les ponían hace un momento de este caso del chico Ayol. Entonces, nosotros, lo que tiene que hacer Fiscalía y nosotros como defensores públicos tendríamos que impulsar a determinar qué fue lo que sucedió, primero, en primer lugar, y saber si es extralimitación o es una grave violación de derechos humanos, lo cual nos cambia totalmente el panorama, nos cambia totalmente la pena, el enfoque que hay que tener y las líneas de investigación que debe tener Fiscalía. Aquí está diferenciar los tipos penales. Yo he puesto dos noticias medianamente actualizadas de Fiscalía mismo. En la una tenemos Fiscalía procesó a 4 policías por presuntos delitos de detención ilegal y tortura, y en el segundo a juicio por presunta extralimitación y ejecución de un acto de servicio. Es decir, no todo acto ilícito que comete un policía va a ser una extralimitación, no todo acto. Y ahí es justamente donde vamos determinando, debemos demostrar para que sea la extralimitación, o bueno,
en este caso, la contraparte debería demostrar que hubo un acto de servicio, fue dentro de un acto de servicio, hubo necesidad del uso de la fuerza, porque si yo demuestro que la otra persona no constataba una amenaza, no era una amenaza, se cae este tipo penal y estaremos hablando de otro tipo penal mucho más grave. Y si hubo intencionalidad de repeler ese acto en concreto, es decir, yo como policía en el acto de servicio vi esa amenaza y dentro de ese marco yo lo hice porque yo quise repeler el acto, no porque le quise hacer daño a él, no porque hubo una motivación discriminatoria, nada. Y una vez que esté probado todo eso, tenemos extralimitación. Si es que yo no pruebo que hubo un acto concreto que yo iba a repeler, se cae igualmente el tipo penal y nos iríamos por otra conducta ilícita. Y obviamente ahí tenemos el uso progresivo y como consecuencia de todo esto sucedió aquello. Entonces, ahí vamos diferenciando. Entonces tenemos básicamente cuando uno tiene una víctima de un acto, digamos, contra la integridad física o la vida, vamos a llamarle así, y vamos a determinar que fue un policía o un militar, analizamos, hubo uso de la fuerza. Primerito, legítimo. ¿Fue legítimo? No hay consecuencia jurídica, como ya lo hemos venido conversando este tiempo. Si fue ilegítimo, tenemos consecuencias administrativas a nivel disciplinario y esta destitución, supongo, del miembro de la fuerza pública y penales. Ahí ya entramos en otro tema y tenemos los sujetos activos, el sujeto activo que es calificado, si es una extralimitación o una grave violación de derechos humanos. La extralimitación es un tipo penal, digamos, mucho menos lesivo, se considera que una grave violación de derechos humanos. Una grave violación es algo altamente lesivo, no solamente en contra de la persona, sino que se considera a nivel social, es de orden público. A todo esto quisiera retomar un poco, justamente tengo ahí la pantalla, marco normativo nacional y marco normativo internacional. ¿Qué pasa si no es extralimitación en el ejercicio del poder público, de la fuerza pública? No es extralimitación, vamos a hablar de tortura, ejecución extrajudicial, que tienen sujetos activos calificados. Yo tengo que tener conocimiento en derechos humanos, el fiscal debe tenerlo y el juez debe tenerlo para que no quede en impunidad, para que sea correctamente investigado, correctamente sancionado, tenga una pena justa y concrete en un precedente jurisprudencial. Entonces, y esto también vale la pena decirlo, los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional, son de directa e inmediata aplicación. Para yo pedirle esto al juez, yo no necesito el reglamento del uso progresivo de la fuerza, no lo necesito. Yo lo que necesito, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, artículo 417, 424 de la Constitución, señor fiscal, aplique, porque es de directa e inmediata aplicación. Inclusive, la Fiscalía General del Estado tiene directrices dirigidas a sus propios fiscales a nivel interno, digamos, en relación a la aplicación de esto. Y el hecho de que no lo apliquen significa una falta de debida diligencia en la investigación. Entonces, a veces pensamos que los estándares de derechos humanos o que los tratados de derechos humanos están un poco en el aire, como si no aterrizaran en algo concreto, cuando la Constitución, que se reconoce como garantista, nos dice son de directa e inmediata aplicación. Ahora bien, obviamente el reglamento va a dar operatividad a eso, va a aterrizar, pero eso no significa que, bueno, no tenemos reglamento, entonces qué pena, no puedo aplicar estos principios, no sé, pues estos criterios de estándares internacionales, etcétera. Igualmente, de manera general, muy general, es importante conocer, hay un sistema universal de protección de derechos humanos, eso es Naciones Unidas, y hay sistemas en bloques, digamos, mundiales. África tiene un sistema africano, la Unión Europea tiene esa unión, y nosotros, ¿qué tenemos? La OEA, la Organización de Estados Americanos, y de la OEA nace el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ahí tenemos una serie de instrumentos que los podemos aplicar en una investigación previa y en una judicialización. Es más, las sentencias y la motivación de una sentencia en los jueces debe también contener estos estándares, porque estamos hablando de un posible daño hecho por parte de un miembro de la fuerza de seguridad a un civil. Eso es algo, digamos, altamente grave, ya no es solamente a nivel nacional, sino también internacional. Si es que eso no se investiga bien, ahí tenemos los casos de la Corte Interamericana contra el Estado ecuatoriano, y tenemos algunos en la Corte Interamericana. Si es que ustedes
les interesa insertarse, digamos, en este mundo, ustedes van a ver cómo es que la Corte Interamericana ha pedido inclusive altas indemnizaciones a víctimas de graves violaciones de derechos humanos por no haber llevado a cabo una investigación diligente en este tipo de procesos. Y bueno, estos casos los lleva naturalmente Procuraduría. Entonces, en la investigación y en la prueba tenemos el conocimiento técnico en la materia, enfoque en derechos humanos, las líneas de investigación, que como lo vemos, si cambiamos de enfoque y lo vemos de otra manera, nacen nuevas líneas de investigación para Fiscalía. Tenemos las pruebas indiciarias o circunstanciales, porque lamentablemente puede que no tengamos prueba directa por este tipo de actos ilícitos. Si es que hay exámenes médicos, pero no tienen enfoque en derechos humanos, podemos hablar de incumplimiento de estándares internacionales. En el desarrollo de estas investigaciones, lo que se suele hacer es pedir peritos autónomos, normalmente a las universidades. Eso se hace a través de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General, y básicamente es porque en el listado de peritos del Consejo de la Judicatura no tenemos esto. Entonces, normalmente se hace de esa manera y se va llevando de esa manera. Sin esto, no estamos llevando una investigación diligente, Fiscalía no lo está haciendo y se puede pedir que se realicen observaciones al respecto. El testimonio de la víctima, podemos pedir testimonio anticipado porque muchas víctimas sufren de intimidación en estos casos. Finalmente se están yendo contra el cuerpo de seguridad del Estado y no es de extrañarse que pudiera pasar esa situación. Y el ingreso al SPA, que es el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos. El peritaje psicológico y psiquiátrico puede ser de ambos, inclusive un perfil puede ser agresivo no sé, el servidor policial en el caso que fuera. Reconocimiento, reconstrucción de los hechos, eso es básico. La evaluación de antecedentes de las víctimas y de los victimarios, esto es importante, porque si es que es una persona, digamos, un objetivo político, vamos a ponerlo así, y que justo en una manifestación que además era pacífica, este resultó muerto. O sea, ya nos abre otra lógica, nos abre otra línea de investigación. Entonces, sí es necesario conocer dentro de qué marco está la víctima. Y el peritaje de estructura policial militar. Ahí tenemos autores directos inmediatos. ¿Qué sucede? Y bueno, esto, como les digo, mi exposición es sobre defensa de víctimas, ¿no? Pero dentro de ese enfoque, ¿qué sucedería si es que hay una estructura detrás con autores directos y autores indirectos de posibles ejecuciones extrajudiciales en manifestaciones públicas, en protesta social? Entonces, para eso necesitamos también, puede ser, y depende del caso, un peritaje de estructura, y bueno, entre muchos otros. Esta no es una lista taxativa de ninguna manera, sino que más bien es de forma general para que se vea que se puede abrir otro tipo de enfoque. Tenemos los indicios en presuntos casos de ejecución extrajudicial. Y básicamente participación de un agente del Estado, no encontrarse en conflicto armado, esto es la guerra, para no ahí profundizar mucho, se refiere a estados de guerra, presunción de que el acto se haya consumado en el contexto de una operación policial o de control o militar y que la víctima se haya encontrado en poder de las autoridades al momento de su ejecución. Si nosotros tenemos esto en el relato de la víctima, nosotros podemos a Fiscalía decir, puede haber una presunción de una ejecución extrajudicial. Si es que tenemos esto, a pesar de que, y no, más bien ni siquiera a pesar, sino que se articula con haberse encontrado en poder de las autoridades y haber existido un contexto de una operación militar o policial. Entonces, como pueden ver, esto hay que irlo desmenuzando. No es, digamos, tan sencillo verlo, ni el fiscal, ni el defensor público, ni el juez lo van a ver a primer ojo. Esto hay que irlo un poco desarrollando. Y finalmente los alcances básicos en una investigación diligente en materia de una ejecución extrajudicial. A corto plazo, primerito tenemos que nosotros identificar a la víctima. Eso es muy importante. Hay algo que se llama, tal vez no lo han escuchado, pero son los defensores de derechos humanos. ¿Quiénes son los defensores de derechos humanos? Según la Convención Internacional sobre Defensores de Derechos Humanos, es toda aquella persona que defienda sus propios derechos o ajenos. Como pueden ver, es sumamente amplia esa definición. No obstante, nos da un contexto de dónde está la víctima, que es importante para desvanecer cualquier duda respecto a una posible agresión por parte de autoridades de seguridad, recuperar y conservar los medios probatorios relacionados con la muerte. Hubo un caso en Zamora Chinchipe de una manifestación en contra de personas de la nacionalidad sáchila. Las personas de nacionalidad sáchila
creo, tal vez por bien hacer, recogieron las balas, perdigones del piso, movieron toda la escena y finalmente pues eso ya no tiene validez, ¿no? Ingenuamente entregaron eso a Fiscalía en una funda para decir que esto ha estado ahí y que ahí está el muerto. Pero ustedes saben que al momento que uno hace eso puede ser hasta fraude procesal, que es otro delito, entonces ahí tenemos como ese tema, distinguir muerte natural, accidental, suicidio, homicidio y los testigos posibles y declaraciones respecto a la muerte. Y a mediano plazo, o sea, esto es inmediato, esto uno tiene que ir de cajón a pedirlo a Fiscalía. Y a mediano plazo determinar la causa, la ubicación, la hora, porque también si, por ejemplo, estamos en contexto de protesta social, una protesta de las 10 de la mañana y esta persona muere a las 12 de la noche, ¿cuál contexto? Entonces hay que determinar espacialmente y temporalmente, identificar y aprender a las personas que hubieran participado en la ejecución y someter al perpetrador a un tribunal competente. Entonces, eso es básicamente para la defensa de una víctima. Es necesario guardar otro enfoque. Como les mencionaba, igualmente yo sí recomiendo que en defensa de víctimas se tenga conocimiento técnico en derecho internacional de los derechos humanos, porque es de directa aplicación a una investigación previa y a una judicialización. Y de ahí también podemos obtener elementos súper valiosos sobre peritajes que tal vez con otra mirada ni siquiera nos daremos cuenta de que podemos hacerlo, mientras acá y estudiando casos, porque ojo que estos casos hay jurisprudencia y lo podemos analizar en países de la región, o sea, no solamente en Ecuador, podemos analizarlo Argentina, Chile, México, Uruguay, Paraguay, etcétera, y buenos ejemplos de cómo se han judicializado. Si no estoy mal, al momento no hay ningún caso judicializado, sentencia ejecutoriada de tortura, por ejemplo, en el Ecuador, lo cual llama la atención porque no significa que en Ecuador nunca se ha torturado, y peor por parte de un sujeto activo como un policía o un militar, pero de todas maneras es algo que está en desarrollo en este momento, y básicamente uno tiene que formarse este tipo de ideas y un esquema más o menos como este para defender a una víctima, porque un miembro de la fuerza de seguridad siempre se amparará en máximo la extralimitación, pero recordemos que esa extralimitación es algo muy particular y tiene que darse una serie de elementos y circunstancias en ese momento que deben ser probadas para determinar que efectivamente una muerte o lesión de una persona civil se produjo, ¿no? Eso sería todo y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gina, por su participación. Quisiéramos, por favor, saber si tenemos alguna consulta. Creo que ya estamos cansados. Ok. Gracias, doctora. Buenas tardes. La pregunta puntual es, usted se ha referido, y entiendo yo que el ponente anterior también lo ha hecho, en estos catálogos y puntualmente en estos peritajes en derecho, y el que usted se ha referido como peritaje puntualmente en uso progresivo de la fuerza. En los casos que en Ecuador ya han existido y los ha referido, han existido estos peritajes de manera directa, así tal cual como peritaje en uso progresivo de la fuerza, y si no lo han existido, si no han habido, ¿en base a qué han sido resueltos finalmente los casos? Y ya, les comento que el doctor Efrén Guerrero fue perito de uso progresivo de la fuerza, perito externo. Hubiese sido súper bueno que nos continúe acompañando, pero él, por ejemplo, tiene esa experticia, y sobre la base de qué lo realiza sobre el derecho internacional de los derechos humanos, estándares internacionales. ¿Qué son los estándares? Son los precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana, de la decisión de los casos que ya ha habido sobre los mismos hechos, y efectivamente se realizó como para determinar si efectivamente se cumple este parámetro, porque en realidad estamos hablando de un tema bastante complicado. En primer lugar, debemos determinar si es que hubo un uso legítimo de la fuerza. Para eso determinar todos los principios, las actuaciones, los niveles de fuerza, etc. Si es que no hubo, ahí otra vez nos metemos a un nudo crítico. ¿Fue extralimitación o fue otro tipo penal? Entonces, en realidad, es un estudio muy técnico de los hechos, y mucho más se dificulta porque normalmente no hay prueba directa.
Si es que eso ocurre en el tumulto, en la noche, si no hay cámaras, no hay videos y hay agresión de parte y parte, es complicado. Entonces, sí lo ha habido. Y como le decía, nuestro ponente fue perito de uso progresivo de la fuerza. Muchísimas gracias. Teníamos otra pregunta por acá. Gracias, doctora. Buenas tardes. Como miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas o guía penitenciario, tiene a una persona o privado de la libertad con un arma de fuego apuntándole, ¿con qué medio adecuado le neutraliza? A ver, lo que conversamos previamente, es importante destacar que no es necesario seguir, digamos, primero la presencia, después la verbalización, después el uso de la fuerza física. Si estamos hablando de un arma de fuego, lo que tenemos que hacer, como le mencionaba, es neutralizarla. Probablemente en el ejemplo que usted me pone, probablemente se deba neutralizar con otra arma de fuego. Habría que determinar la situación en concreto, pero de todas maneras, y considerando la peligrosidad del medio, ¿no? Es algo que también hablábamos en el uso de la fuerza, el entorno. No es lo mismo que estoy en un parque, que estoy en un centro de privación de libertad, donde me pueden atacar los otros también, y puedo hablar de un amotinamiento. Entonces, probablemente sea así, pero de todas maneras, yo mal haría en adelantarme a una respuesta. Yo personalmente pienso que tal vez en ese ejemplo que usted me pone, sea legítimo el uso de la fuerza, inclusive hasta letal. Pero de todas maneras, y si así fuera, siempre hay que demostrarlo posteriormente, porque estamos hablando del derecho a la vida. El derecho a la vida no puede vulnerarse solo porque yo tengo un uniforme. Yo debo tener un informe posterior de qué hice, cómo sucedió, etcétera, y eso es de última ratio, es lo último que yo debo hacer. Y es más, en un peritaje, si es que me demuestran que yo pude neutralizar a otra persona, a esa persona con otro medio menos lesivo, voy a estar yo en problemas, porque yo debo tener el conocimiento técnico para ello. Y además, ojo, si bien es un centro de rehabilitación social, pero yo también cuento con un equipo, que son los guías penitenciarios y además la Policía Nacional. Entonces, básicamente, lo importante es que la policía tenga una capacitación técnica de excelencia para evitar este tipo de, digamos, de tropiezos, ¿no? Entonces agradecemos muchísimo a la doctora Gina Pasquel por su exposición.